El siguiente programa es familiar. A continuación, Desafío Agropecuario. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un programa más de Desafío Agropecuario. Los invitamos para que nos acompañen en estos 23 minutos de programa y hablemos sobre un fenómeno medioambiental que se viene presentando en todo el país y específicamente en algunas regiones, por ejemplo, del territorio colombiano, y que afecta de forma directamente la producción agrícola. Vamos a hablar sobre el fenómeno del Niño. ¿Qué es el fenómeno del Niño? ¿Por qué se genera? Y las consecuencias que trae este para la sociedad. Para ello tenemos un invitado, un amigo muy teso en la materia, quien conoce al respecto y nos va a enseñar mucho. Recuerden, amigos televidentes, que nos pueden escribir al correo electrónico desafioagropecuario@vivoraltv.net. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud o desean que hablemos sobre un tema en particular, se pueden comunicar directamente conmigo al número telefónico 312-837-5102. Y recuerden que digitando en YouTube Desafío Agropecuario pueden ver algunos de los programas que hemos emitido hasta la fecha. Esperamos que este especial les guste bastante y sean todos cordialmente bienvenidos. Bueno, el fenómeno del Niño obedece como a unos ciclos naturales que presenta, digamos, las condiciones atmosféricas, sobre todo en esta zona del trópico, y en la costa, en el Océano Pacífico, ¿cierto? Entonces se debe a un calentamiento del Océano Pacífico, lo que genera, digamos, como unos cambios, unos cambios climáticos, sobre todo en ciertos países, pues, como es Colombia, Perú y Ecuador. Estos cambios climáticos, en este caso, que es el fenómeno del Niño, obedecen a una sequía en ciertas partes del territorio, en ciertas partes que digamos, se ven afectadas por los vientos que en este caso están pasando sobre nuestro territorio y están secando como tal el agua o el recurso hídrico, pues, que tenemos en el momento. Sí, efectivamente, hay fenómeno de la Niña, es lo contrario al fenómeno del Niño. En este caso, el fenómeno del Niño, como lo dije, se debe al calentamiento del Océano Pacífico, ¿cierto? El fenómeno de la Niña, entonces, obedece al enfriamiento del Océano Pacífico y son fenómenos que se dan cada cierto tiempo. Son cíclicos. Son cíclicos, sí, exacto. El fenómeno del Niño, pues, se contempla que se da más o menos eso varía, pero los estudios que se han realizado pueden decir que se está dando más o menos dentro de 3 y 7 años, y el fenómeno de la Niña ocurre más o menos cada 5 años. El último fenómeno del Niño, por ejemplo, que tuvimos fue muy intenso, fue un fenómeno bastante, digamos, que causó, pues, como muchos problemas en Colombia, que fue en el 2015. No sé si recuerdan, en el 2015 hubo una época de sequía muy brava, incluso aquí en el municipio, pues, tocó tomar medidas para el ahorro del agua. Y el fenómeno de la Niña, el último fenómeno de la Niña que se dio también muy bravo, fue en el 2012. En el 2012 ocurrieron muchas inundaciones y en ese tiempo se creó el Fondo de Adaptación, que se creó este fondo efectivamente para mitigar todos estos impactos que está generando, digamos, todos estos fenómenos, pues, que se deben también al cambio climático. Todavía no se sabe muy bien, falta mucha investigación para decir a qué se debe efectivamente estos cambios de temperatura en el Océano Pacífico. O sea, no se comprende y no hay la suficiente investigación que diga el Océano Pacífico se está calentando por esto o se está enfriando por esto. Aparte de eso, pues, nosotros estamos en el trópico, estamos en una zona donde tenemos más o menos la misma cantidad de luz que de oscuridad en un día.
diferente a lo que ocurre en, digamos, como en estas zonas templadas como Estados Unidos, ¿cierto? Donde hay unas temporadas ya mucho más marcadas y más predecibles. Y pues Colombia tiene una topografía también que dificulta un poco más predecir como estos cambios que se están generando, ¿cierto? Entonces puede ser que en algunas partes, en algunas cuencas del territorio se esté presentando lluvia y en otra cuenca que está lindando con esta se esté presentando sequía, ¿cierto? Y eso se debe a la topografía tan abrupta que tenemos, es decir, en un área muy pequeña hay cambios de altitud, de los 2000 metros a los 1000 metros o hasta menos. Entonces todo esto pues efectivamente influye digamos como en estas variaciones climáticas que se presentan. Entonces aparte de que estos fenómenos pues se dan de manera natural y se han dado pues durante mucho tiempo, la Tierra cambia de clima, pues digamos que el cambio climático es algo que siempre se ha presentado. Con las actividades antrópicas que se están realizando en este momento, se está generando todo el tema de las emisiones atmosféricas, por ejemplo, lo que decís Daniel, la tala de árboles, los combustibles, eso está generando un incremento en el CO2. Y estos incrementos pues también están alterando estos fenómenos que se dan de manera natural, es decir, puede estar cambiando tanto la intensidad de los fenómenos, o sea, pueden haber fenómenos con mucha más sequía de lo que normalmente ocurría y también la frecuencia. Entonces ya es más difícil saber cada cuánto tiempo se va a presentar el fenómeno. Y todo esto pues se debe efectivamente a todas las actividades antrópicas que estamos realizando. El hombre entró, digamos que el hombre entró a la Tierra a generar sí, está acelerando estos cambios, con todas sus actividades. Una de las actividades más impactantes realmente es la ganadería. ¿Por qué? Porque producir carne o producir leche requiere de extensiones muy grandes de área, ¿cierto? Y la manera tradicional como se cría el ganado pues requiere de que se tumben los bosques para generar como todas estas sabanas o estos pastizales. Entonces al ganado requerir tanta área se están tumbando grandes cantidades de bosques y pues los bosques efectivamente son los que están regulando todo el clima. Entonces estamos afectando la regulación del clima y estamos generando que todos estos fenómenos, como el fenómeno de la Niña, muchas veces sean más intensos. No tenemos bosques también para mitigar este fenómeno que es natural. La agricultura por su parte pues también cumple digamos como la misma función o generan los mismos impactos. También para cultivar estamos tumbando bosques, no tantas áreas o áreas pues tan grandes como en el tema de la ganadería. Por su parte pues las empresas efectivamente para producir cualquier insumo, lo que esté produciendo la empresa, pues va a requerir materia prima también, y la materia prima por lo general viene de la naturaleza, de la minería, de la madera. Entonces todas estas actividades que nos llevan a impactar negativamente los bosques, a realizar talas, son las que están generando estos cambios tan abruptos. Además pues estamos también quitando elementos de la tierra que nos permiten de cierta manera digamos llevar un poco o sobrellevar un poco más estos fenómenos. En este caso pues con el fenómeno del Niño lo que vamos a ver acá en lo que es los Andes, pues sobre todo la cordillera central donde estamos nosotros, vamos a ver sequías. Por su parte en otros lados del país puede que ocurra lo contrario, que hayan más lluvias y que se generen inundaciones, pero en este caso puntual sí se va a ver es una sequía, y esto conlleva a que las fuentes hídricas se nos vayan a secar, se nos vayan a disminuir los caudales de las quebradas que tenemos, y no vamos a tener el agua disponible para nuestro consumo, para el aseo, para todo lo que lo estamos necesitando, para vivir básicamente. En el 2012 que
ocurrió este fenómeno de la niña, que lo que ocurrió fue lo contrario a lo que vamos a ver en este momento. Fueron inundaciones que trajo consigo muchas pérdidas económicas. Desde ahí pues el gobierno nacional creó un fondo de adaptación donde efectivamente tienen unos recursos ya disponibles para mitigar estos impactos. En este momento el gobierno nacional tiene disponible más o menos como 2 billones de pesos para tratar de mitigar todos los problemas que se vienen con este fenómeno del Niño, ¿cierto? Que se declaró oficialmente en noviembre, pero que en este momento es que se está empezando a ver la ausencia de lluvias. Entonces, pues digamos que desde el gobierno nacional sí hay como unos fondos. Ahora, a nivel local, no sé realmente qué habrá, pues no tengo conocimiento de que tengan como un plan para esto, pero sí es importante que los nuevos gobernantes que están pues asumiendo ya como digamos esta problemática que se nos viene, empiecen a pensar como en eso, qué es lo que van a hacer, porque realmente esto se va a ver, o sea, nos vamos a ver afectados en el municipio y la escasez del recurso hídrico se va a ver y posiblemente ya estemos necesitando realizar un ahorro del recurso hídrico también. Interesante el tema, ¿cierto, amigos televidentes? El fenómeno del Niño y cómo afecta a la producción agrícola y en términos generales cómo nos afecta a nosotros los ciudadanos de a pie. Factores como la agricultura, como la ganadería, como la quema de combustibles fósiles y sin lugar a dudas como la tala de bosques y de árboles son factores determinantes para que se presenten estos fenómenos que, ojo, están poniendo en riesgo la vida de todo el planeta. Por eso hay que tomar acciones inmediatas, contundentes y claras, y hay que hacerlo allá. A todos nos corresponde hacer algo por la preservación de este mundo, que es el único que hay y en el cual podemos vivir. Porque esto es Desafío Agropecuario en Vibral Televisión para vernos. Es muy importante tener reservorios de agua, sobre todo para las personas que cultivan, tener pues como sus tanques de almacenamiento, ojalá puedan tener sistemas para captar agua lluvia. Sabemos que va a haber pues como una disminución en este sentido, o sea, no va a haber tantas precipitaciones, no va a haber tanta lluvia, pero sí van a haber. Si va a haber lluvia, pocas, de todas maneras van a haber. Entonces es muy importante también aprovechar como estos cortos eventos de lluvia y poder capturar este recurso hídrico y reservarlo para utilizarlo en la agricultura. Algo muy importante o algo que se ha utilizado mucho son los hidrorretenedores, ¿cierto? Que es como esta gel sílica, la gel sílica que llaman, ¿cierto? Que se les está aplicando a los cultivos y esto pues digamos que es un material, un elemento que lo que me permite es como absorber agua y guardarla un poco para irla liberando lentamente y que las plantas, los cultivos puedan aprovecharla un poco más, ¿cierto? Entonces es muy importante en este momento que los agricultores empiecen a pensar en utilizar los hidrorretenedores, en buscar hidrorretenedores. Ahora, uno de los mejores hidrorretenedores es la materia orgánica, ¿cierto? En este momento no se recomienda mucho como hacer pues las limpias que llaman o desmalezar los cultivos. Antes es importante conservar un poquito todas estas hierbitas que llamamos malezas porque también me están permitiendo conservar un poco más el recurso hídrico y que esté disponible pues para las plantas, para el cultivo de papa o de maíz o lo que tengamos. Otra medida muy importante de los agricultores es como aprovechar toda esta materia orgánica, es decir, como digamos la hojarasca, por ejemplo. Sí, no, y coger como toda la hojarasca o todo bueno, lo que se llaman pajas, sí, los desechos de la producción y los, digamos, acumulen en las plantas que tenemos sembradas para que estas también permitan digamos como que concentren más el recurso hídrico o reserven este recurso hídrico y que no se evapore con el sol. Entonces hay muchas medidas, hay medidas que se pueden realizar y que nos pueden ayudar a que podamos pues seguir cultivando, ¿cierto? Que es lo importante, que podamos tener alimento. Y muy importante que desde las casas, sobre todo desde nuestros hogares, pues tengamos la conciencia del problema que se viene y que hagamos un uso eficiente del agua, ¿cierto?
son las medidas que comúnmente nos han enseñado desde siempre en la escuela. Cepillarnos con un vasito, no directamente pues digamos captando como el agua de la pila, ¿cierto? Abriendo la pila y metiendo el cepillo ahí, sino sacar el agua que vamos a utilizar para cepillarnos en un vasito y con esta cepillarnos. Reutilizar el agua de la lavadora para trapear, ¿cierto? Para otras actividades que podamos realizar, para vaciar el baño, no demorarnos mucho en la ducha, pues bañarnos como lo más ligero que se pueda, sin tener siempre la pila abierta, sino que mientras nos estemos enjabonando cerrarla. Son como todas estas medidas que conocemos pues, pero que no está de más recordarlas y que siempre nos han enseñado. Bueno, sí, o sea, como lo dijimos, esto va a afectar la agricultura porque para producir alimento, para producir papa, para producir maíz, para producir frijol, lo que necesitemos, para producir leche, ¿cierto? Carne, se necesita agua. Entonces esto digamos, lo va a afectar y esto pues va a conllevar también a un incremento de estos productos en el valor, ¿cierto? Cuando vayamos a la tienda a comprarlos van a ser más caros. Entonces, esto nos va a afectar tanto a la zona urbana como a la zona rural, veredas cercanas y lejanas. Los campesinos se van a ver afectados porque no van a tener la misma producción, no van a tener la misma economía y en la zona urbana los que estamos consumiendo pues también vamos a ver afectado nuestro bolsillo porque al no haber la misma producción, al no haber la misma cantidad de papa, por ejemplo, pues esta se va a poner un poco más cara. ¿Cierto? Entonces esto nos va a afectar a todos por igual, pero principalmente sí hay que pensar como en los campesinos, quienes son los que necesitan vender sus productos para poder sobrevivir. Es muy importante, Daniel, en este momento que digamos se está presentando esta época, es una época también de mucho sol, de mucho calor, muy buena para pasear, para ir al campo, a realizar el sancochito en leña, ¿cierto? A realizar las chocolatadas o ir simplemente a estar en el campo a disfrutar de un charco. Muy importante, Daniel, es tener precaución con estas actividades, que no generemos un incendio, ¿cierto? Como estamos en una época de sequía, estamos muy propensos a que se generen incendios. Tenemos que evitar estos incendios porque esto va a agravar más este fenómeno del Niño y pues va a haber más sequía. Entonces cuando vayamos digamos, a las zonas naturales, a las áreas rurales, es muy importante no dejar residuos como el vidrio, por ejemplo, que me pueden estar generando como un efecto lupa y puede generar un incendio. No realizar quemas, o si vamos a realizar quemas, no, lo mejor es no realizar ninguna quema, pero si se va a realizar, pues que sea una quema controlada, que no se nos expanda para otro lugar y que efectivamente cuando ya nos vayamos de la zona verifiquemos que esto no quede prendido, que esté apagado totalmente, que no se pueda salir pues como de control y pueda haber un incendio más grave que queme nuestros bosques, que son los que está mitigando en este momento este fenómeno del Niño. Entonces es muy importante, Daniel, evitar que hayan incendios, que las comunidades rurales también estén vigilando que esto no pase en su zona y que si lo ven actuar inmediatamente para que esto no pase pues como a causas mayores. Somos afortunados porque dentro de los municipios del oriente cercano somos uno de los municipios con más bosques, ¿cierto? Al tener más bosques, pues vamos a tener también un poco más de este recurso hídrico, o sea, nosotros no nos vamos a ver tan afectados como podría verse Río Negro con este fenómeno del Niño, tenemos más disponibilidad de agua. Entonces es el momento también para que valoremos lo que tenemos, ¿cierto? Y que no dejemos que se sigan perdiendo, porque aunque en el Carmen de Iboral tenemos unas extensiones de bosque muy importantes, unas extensiones de bosque grandes cerca de la zona urbana, pues también efectivamente están pasando se están pasando actividades o se están generando actividades que generan la tala de estos bosques, ¿cierto? Actividades ilegales. Entonces es muy importante en este momento conservar nuestros bosques y que la comunidad entienda que si se está dando un fenómeno del Niño y no se está viendo afectado es gracias a estos bosques. Entonces los tenemos que preservar y tenemos que aumentar su cobertura, tenemos que realizar
restauraciones. Claro que en este momento pues no es muy ideal sembrar árboles, no es la época efectivamente por la sequía y los árboles necesitan de agua, pero sí que empiecen a valorar lo que tenemos en el momento. Bueno, entonces Daniel, estamos en una zona, digamos que en una zona de vida denominada como bosque muy húmedo montano bajo. ¿Qué quiere decir? Que estamos en una zona alta, estamos sobre los 2000 metros sobre el nivel del mar, entonces estamos en una zona de producción de agua. O sea, el Carmen como tal es un territorio donde se produce el agua por distintas condiciones naturales, ¿cierto? Pero que somos los responsables también de que esta producción de agua se mantenga porque comunidades que viven más abajo también la necesitan. Es decir, el agua que corre por la quebrada Las Cimarronas, por ejemplo, es un agua que puede ser aprovechada en otros municipios que están un poco más abajo, como por ejemplo bueno, San Carlos, aunque somos un territorio rico en agua, pues el oriente como tal es un territorio rico en agua, pero este recurso hídrico va hacia lo que es la represa de Guatapé, y de la represa de Guatapé va al Magdalena Medio. Entonces lo que hagamos acá en el municipio está impactando estas comunidades que viven más abajo también, eso lo tenemos que tener presente. Y efectivamente, Daniel, para poder conservar nuestro recurso hídrico, lo que necesitamos hacer es una restauración, y la restauración se hace es con especies nativas, no se hace con especies introducidas. No podemos restaurar con pino, no podemos restaurar con eucalipto, necesitamos restaurar, por ejemplo, con siete cueros, necesitamos restaurar con roble de tierra fría, necesitamos restaurar con guamos, con las especies que son propias de acá del territorio. Bien, amigos televidentes, y para finalizar, agradecimientos muy especiales a Diego Esaú Cardona, ingeniero ambiental, por compartir todo ese conocimiento para con nosotros y darnos unas luces y unos visos sobre qué es lo que está pasando en el mundo y específicamente en nuestro ecosistema. ¿Y a qué se refieren cuando nos dicen de calentamiento global o cuando nos hablan de fenómeno del niño o de la niña? Fenómenos que son comunes y se siguen presentando y que cada día son más marcados y fuertes y que afectan de forma directa e indirecta nuestra existencia. Esperemos entonces que los gobernantes, tomen las medidas y acciones respectivas para contrarrestar un poco esta problemática. Ojalá que por favor se estimule la siembra y la protección de las cuencas hidrográficas, de los bosques y de las corrientes hídricas, pero también que sean un poco más conscientes a la hora de facilitar las construcciones y de permitir un desarrollo constructivo como se viene desarrollando en el municipio del Carmen de Oral, porque es que nos estamos quedando sin agua. Si bien somos un municipio rico en agua, esas aguas hay que tener presente que están en veredas lejanas y que cuesta mucho traerlas al casco urbano. Por eso, amigo gobernante, se tienen que liderar acciones y procesos que sean conscientes con nuestro medio ambiente y que esas construcciones civiles no se realicen a la topa tolondra, porque cada día esto nos lleva más al fracaso medioambiental. Pero tenga presente, amigo televidente, que no podemos esperar tampoco que las soluciones se den desde el ente gubernamental. Como le decía Diego, el ser conscientes frente al lavado de las manos, el cepillado de los dientes, el utilizar, por ejemplo, el agua de la lavadora, el cerrar la ducha mientras nos enjabonamos, son factores determinantes para conservar y preservar el ecosistema y ahorrar un poco de agua, indispensable. Recordemos, y es una frase de cajón y por una bobada, pero hay que recordarlo. Sin agua no podemos vivir. Y ojo, amigo agricultor, a usted también le compete ello. Por favor, cuando llueva, haga reservorios de agua. Intente en la medida de lo posible no cortar las arbences o las malezas, porque estos, digamos de esta medida, protegen los cultivos al impedir que los rayos del sol entren directamente a la tierra y la sequen. Y si vamos a hacer el desmalezado, que este desmalezado nos sirva como cobertura en los esquemas de producción agrícola, para que se retenga la humedad y así no se nos deshidraten los esquemas de producción. Hablémonos con nuestros ingenieros de confianza, agrónomos en este caso puntual, para que tecnologías como la que nos decía Diego, de algunas partículas que ayudan a conservar el agua y a retener la humedad y se van liberando lentamente, también nos ayuden a preservar los esquemas de producción. La agricultura está muy costosa producirla y se vende muy regalada. Y si no contribuimos a que las producciones sean buenas y eficaces, sin lugar a dudas nos vamos a quebrar fácilmente. Pero también, amigo campesino, a usted le compete ello. Por favor, no haga quemas. Y en la medida de lo posible también utilice coberturas vegetales y barreras vivas que ayudan a mitigar
todos esos impactos ambientales que están poniendo en riesgo la vida de los humanos. Es nuestro planeta y hay que conservarlo. No es más, nos vemos dentro de 8 días como Desafío Agropecuario. Hasta entonces.